Me llamo Fernando Castillo y serví 18 años en el corazón del Vaticano traduciendo secretos pontificios, pero nada me preparó para lo que Jesús me mostró mientras mi corazón se detuvo 7 minutos. El mundo está equivocado respecto a León XIV. Creen que es un administrador más vestido de blanco, pero Jesús me tomó de la mano y me reveló una verdad que ningún cardenal confesará jamás. Me miró a los ojos y me dijo con una autoridad divina que este Papa no ha venido a abrir las puertas de la Iglesia al mundo, sino que ha sido puesto para sellarlas, porque la tormenta ya está aquí. Lo que vi en ese umbral eterno sobre nuestra fe es algo que cambiará tu vida para siempre. Para entender el peso de lo que Jesús me confió, debes saber que fui la sombra silenciosa de la Secretaría de Estado, conociendo las debilidades de los hombres que gobiernan la fe. Me retiré a Córdoba, Argentina, desilusionado por los escándalos, hasta que un ACV hemorrágico me desplomó en mi estudio hace poco tiempo. Estuve clínicamente muerto durante 7 minutos exactos. 420 segundos, donde el tiempo desapareció y fui llevado ante la presencia de un Cristo real, de piel curtida por el sol y ojos profundos. Él me encomendó la misión de traducir su voluntad para este mundo confundido, mostrándome visiones proféticas sobre el hombre que hoy ocupa la silla de Pedro y el búnker que está diseñando. En los próximos minutos voy a revelarte las 3 verdades demoledoras que me fueron entregadas en la eternidad y que desmoronarán todo lo que crees saber sobre el Vaticano actual. Te contaré lo que vi en la cocina privada del Papa y por qué su soledad es en realidad una estrategia divina ante una persecución que volverá ilegal predicar la Biblia muy pronto. Es información urgente que no escucharás en otra parte, así que suscríbete y activa las notificaciones ahora mismo para recibir este mensaje celestial completo. Antes de avanzar, dime sinceramente en los comentarios, ¿crees que León XIV está protegiendo la fe o que la está alejando de la gente? Tu opinión es fundamental para comprender este gran misterio. Mi vida siempre fue el silencio de las bibliotecas y el peso de los secretos de Estado, una sombra que caminaba por los pasillos del Palacio Apostólico, traduciendo palabras que podían cambiar el rumbo de naciones enteras. Nací en Buenos Aires en 1945 y dediqué casi 2 décadas a ser la mano derecha invisible de la Secretaría de Estado del Vaticano. Pero en 2003 algo se quebró dentro de mí tras ver demasiadas sombras donde debería haber luz. Me retiré a Córdoba, Argentina, buscando la paz que la institución me había robado, convencido de que mis días de servicio habían terminado entre mis memorias y el aire serrano. No sabía que mi verdadera misión comenzaría justo cuando mis pulmones dejaran de aspirar ese aire. Sucedió una tarde ordinaria en mi estudio, rodeado del aroma a café frío y libros antiguos, que eran mis únicos compañeros reales. De pronto, un estallido seco en la nuca, como si un rayo de hielo puro me atravesara el cráneo, me hizo soltar la pluma que manchó irrevocablemente el manuscrito de mi vida. Sentí como el lado derecho de mi rostro se derretía y mi cuerpo se convertía en un fardo de plomo que se desplomaba contra la alfombra, incapaz de emitir un solo grito de auxilio. Escuché el eco sordo de las botas de mi empleada corriendo hacia mí, pero su voz ya sonaba como si viniera desde el fondo de un pozo muy profundo y oscuro. Fue entonces cuando experimenté una separación física tan real como el contacto de la mano con el papel, una liberación eléctrica que me permitió flotar hacia el techo de la habitación. Miré hacia abajo con una extraña indiferencia y vi a aquel anciano de 81 años, pálido y encogido, mientras los paramédicos entraban en un torbellino de gritos y descargas eléctricas que ya no me pertenecían.
Me dijeron después que fueron 7 minutos exactos, 420 segundos de muerte clínica, donde mi cerebro dejó de registrar actividad y mi corazón se convirtió en piedra. Para mí, el tiempo simplemente se desvaneció, dejando paso a una claridad mental que nunca había tenido mientras habitaba esa piel cansada. Las paredes de mi estudio en Córdoba comenzaron a disolverse como si fueran de humo, y el llanto desesperado de mi familia se apagó hasta convertirse en un silencio absoluto y vibrante. Sentí una fuerza magnética, una urgencia que me succionaba lejos de la medicina y del mundo de los hombres, arrastrándome hacia una dimensión donde la gravedad no existía. El hospital desapareció. El dolor del derrame cerebral se esfumó por completo y me encontré atravesando un umbral donde la luz no venía de afuera, sino que parecía brotar de todo lo que me rodeaba. Estaba a punto de cruzar la frontera final y encontrarme cara a cara con la razón por la cual mi vida había sido preservada. La transición no fue un túnel oscuro ni una nada fría, sino un despertar repentino en un jardín que parecía respirar junto conmigo. Sentí como la fuerza magnética me alejaba definitivamente de la camilla del hospital y de los gritos desesperados, entrando en una claridad que no lastimaba los párpados. Era una luz viva, con una temperatura física similar al abrazo del sol de tarde en las sierras de Córdoba, pero sin el peso del calor. El dolor punzante de la hemorragia se esfumó por completo, sustituido por una ligereza indescriptible. Fue como si, después de 8 décadas cargando un traje de plomo, alguien finalmente me hubiera liberado, permitiéndome flotar en una paz que superaba cualquier traducción teológica que hubiera hecho. Y allí, en el centro de esa atmósfera vibrante, se materializó su presencia. Olvida el Cristo de porcelana y ojos azules que decora las basílicas romanas. Lo que vi fue a un hombre real, de piel morena curtida por el sol y rasgos marcados del Oriente Medio. Su cabello era oscuro como el azabache y sus ojos, profundos como pozos de sabiduría eterna, me miraban con una transparencia que desnudaba mi historia. No pude mantenerme en pie. El peso de su santidad y su amor me hizo colapsar de rodillas, mientras un llanto incontenible brotaba de lo más profundo de mi ser. Aunque serví a la iglesia toda mi vida, el choque de reconocimiento fue total. No era quien el mundo pintaba, pero era exactamente quien mi alma siempre había esperado encontrar. Entonces el silencio sagrado se rompió con su voz. Un sonido que recordaba el estruendo de una catarata poderosa mezclado con la dulzura del susurro de un niño. Me llamó por mi nombre de pila, Fernando, y al escucharlo sentí que mi identidad cobraba un sentido nuevo. Me dijo con una autoridad que no admitía dudas que mi tiempo no había terminado y que tenía una misión urgente: observar lo que el mundo ignora. Me prometió mostrarme la verdad oculta tras los muros que yo tanto conocía, revelándome el propósito divino para León XIV en estos tiempos oscuros. Me tomó de la mano y supe que lo que vería a continuación sobre el Vaticano y el futuro de nuestra fe era algo para lo que ningún libro me había preparado. Jesús me tomó del hombro y de repente las paredes del cielo se abrieron para mostrarme una escena nítida. León XIV rezando solo en la Capilla Sistina. Muchos lo llaman conservador, Fernando, pero él es el hombre de la llave, me dijo el Señor con una calma que estremecía. Vi entonces una visión superpuesta de los años 60, con Juan XXIII abriendo de par en par las ventanas del Vaticano para que entrara aire fresco. Sin embargo, la imagen cambió bruscamente y vi a León XIV cerrando esas mismas ventanas con una urgencia solemne, sellando cada rendija, mientras un viento oscuro y violento comenzaba a azotar los muros exteriores de la iglesia. Comprendí que su función no era expandir, sino proteger.
Mi corazón espiritual dio un vuelco al ver aquella imagen. No entendía por qué alguien querría encerrar la fe en lugar de comunicarla al mundo como siempre aprendí. Le pregunté a Jesús si esto no era un paso atrás hacia el miedo, pero él me miró con una compasión infinita que disipó mis dudas institucionales de inmediato. Él no cierra por temor a los hombres, sino para proteger a mi esposa del huracán que ya se ha desatado, me explicó, mientras señalaba la figura encorvada del Papa. Entonces sus palabras resonaron con la fuerza del metal. Pondré la llave de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. La visión se desplazó entonces hacia los pasillos de mármol de la Curia, donde vi a León XIV moviendo diplomáticos y cambiando nombres en documentos oficiales con una precisión casi militar. Parecía un tablero de ajedrez donde cada pieza era colocada estratégicamente en lugares remotos del globo. El mundo cree que esto es simple burocracia, Fernando, pero es preparación para la guerra espiritual, reveló Jesús mientras observábamos el ajetreo silencioso de los despachos papales. Vi ciudades europeas envueltas en una niebla gris, donde predicar la Biblia se convertía, en menos de 25 años, en un delito castigado por leyes de odio. El Papa no estaba administrando un palacio, estaba construyendo un búnker. Me quedé helado al comprender que la estructura que yo tanto había criticado por su rigidez estaba siendo transformada por orden divina en un refugio para los tiempos de oscuridad. Jesús me mostró que la Iglesia pronto volvería a sus raíces en las catacumbas, no por falta de templos físicos, sino por la ilegalidad de la verdad en las plazas públicas. Si al mundo lo odiaron, a vosotros también os odiarán, me recordó, conectando la visión con Juan 15:20 de una manera que me hizo temblar. La instrucción que recibí fue clara. No debemos juzgar las reformas actuales por su estética política, sino por su capacidad de resistir cuando la tormenta intente profanarlo todo. Aquellas primeras revelaciones sobre la geopolítica del espíritu me dejaron exhausto, pero Jesús aún no había terminado de desnudar la realidad ante mis ojos en aquel umbral eterno. El Señor me mostró cómo el cumplimiento de las profecías se entrelaza con las decisiones que hoy parecen meramente administrativas, confirmando que cada movimiento en el Vaticano es una pieza clave del plan de salvación. Sin embargo, lo que había visto sobre los muros y las llaves era solo la coraza exterior de un misterio mucho más profundo y humano que habitaba en el alma del pontífice. Lo que Jesús me reveló a continuación sobre la soledad del Papa fue lo que verdaderamente me hizo caer de rodillas. Mientras las visiones continuaban escalando en intensidad, Jesús me permitió observar las oficinas de la Curia Romana con una claridad que nunca tuve siendo funcionario oficial. Vi a León XIV moviendo nombres y enviando diplomáticos a regiones olvidadas con una precisión que parecía militar, casi como si estuviera disponiendo piezas en un tablero de ajedrez espiritual. El mundo cree que esto es simple administración, Fernando, pero es la preparación para la gran resistencia, me reveló el Señor, con una voz que hacía vibrar cada fibra de mi alma. Entendí que cada cambio de prefecto y cada documento firmado era en realidad un ladrillo en la construcción de una red subterránea que sostendrá la fe cuando los templos físicos sean arrebatados por las leyes de los hombres. Me atreví a preguntar por qué era necesario tal hermetismo y por qué el Santo Padre parecía estar desmantelando la visibilidad de la Iglesia ante el mundo moderno. Jesús se detuvo, me miró con una seriedad que atravesaba los siglos y respondió con palabras que quedaron grabadas a fuego en mi mente para siempre. Fernando, el tiempo de las catedrales abiertas está llegando a su fin
porque la oscuridad odia la luz que ellas contienen. Me explicó que lo que hoy llamamos tolerancia se convertirá pronto en una herramienta legal para silenciar el Evangelio, y que León XIV ha sido elegido para que la verdad no desaparezca cuando predicar mi nombre sea considerado un crimen contra el nuevo orden que los poderosos están diseñando. En ese momento, la dimensión espiritual se hizo plenamente visible ante mis ojos y vi cómo las sombras que se mueven en los parlamentos europeos estaban conectadas con entidades que detestan la salvación. Jesús me mostró que lo que parece una lucha política por el control de la opinión pública es, en realidad, el asedio final contra la palabra de Dios en la tierra. Recordé con una fuerza sobrenatural aquellas palabras de Juan 15:20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El Señor me hizo comprender que la estructura de búnker que el Papa está creando no es para salvar la institución, sino para preservar el sacramento vivo en medio de un desierto espiritual que está por cubrirlo todo. Entonces, la visión cambió drásticamente y Jesús me llevó hasta una pequeña cocina en Castel Gandolfo un domingo por la noche, lejos de los lujos que la gente imagina habitualmente. Allí vi a León XIV, solo, hirviendo un poco de agua para una cena humilde, con los hombros caídos por un peso que ningún ser humano debería cargar. Sus ojos estaban humedecidos y su rostro reflejaba una angustia tan profunda que me hizo caer de rodillas, sollozando, rogándole al Señor que detuviera la visión, porque no soportaba ver tanta fragilidad en el hombre que sostiene la fe. Él llora en privado porque siente que sus fuerzas fallan y duda de si fue un error aceptar el anillo del pescador, me susurró Jesús. Mi reacción fue de un choque absoluto al ver al vicario de Cristo sumergido en tal soledad y duda existencial, algo que mis 18 años en el Vaticano jamás me permitieron sospechar. Jesús me puso la mano en el hombro para consolarme y me dijo la verdad más impactante de todo mi encuentro. Yo lo elegí precisamente porque duda, Fernando, porque los que creen que nunca fallan solo adoran a su propio ego. Me explicó que la santidad de León XIV reside en su lucha diaria contra su propia incredulidad para cumplir un mandato que le duele, recordándome aquel grito de Marcos 9:24. Creo, ayuda mi incredulidad. Es una lección urgente para que dejes de juzgar por las apariencias externas. Finalmente, el Señor cerró las visiones con una sentencia definitiva que resumía todo lo que me había sido entregado sobre el futuro de nuestra Iglesia y el papel de este Papa. Él es el ancla que puse antes de que las leyes humanas intenten borrar mi nombre de la faz de la tierra, sentenció Jesús con una autoridad que resonó en todo el jardín eterno. Sentí que el conocimiento que se me había confiado era un fuego que no podía guardar para mí solo y que debía ser llevado de regreso al mundo inmediatamente. Jesús me miró por última vez, anunció que era la hora de mi retorno y de repente sentí que la luz comenzaba a retroceder mientras la urgencia de mi misión me empujaba. Jesús me soltó las manos y sentí que el jardín eterno empezaba a desvanecerse en una bruma dorada que me envolvía con nostalgia. Vuelve, Fernando, dile a mi pueblo que no juzguen por las apariencias, sino por el sello que estoy poniendo. Me ordenó con una firmeza divina que no admitía réplica. Yo lloré, le supliqué quedarme en esa paz donde el tiempo no dolía, pero él solo me miró con un amor que era un mandato absoluto. Tu voz es mi traducción final. De repente el vacío me succionó y sentí un impacto seco, como si cayera desde un avión contra el mármol frío de una catedral. El dolor del derrame cerebral regresó como 1000 agujas ardiendo en mi cráneo. El frío metálico de las máquinas del hospital me heló la sangre y el peso de mis 81 años volvió a aplastarme contra la camilla. Escuché el pitido frenético del monitor y la voz quebrada de mi hija gritando: «¡Papá, has vuelto!».
Te cuento esto hoy porque el tiempo se agota y la urgencia de lo que vi no me permite guardar silencio ni un segundo más, aunque mi orgullo humano intentó resistirse a ser tomado por loco tras mi recuperación. Jesús fue claro: León XIV no es un político, es el ancla que cerrará las puertas de la Iglesia antes de que la persecución legal convierta tu fe en un delito castigado por el mundo. Todo lo que te he revelado sobre la reestructuración de la curia y la soledad del Papa en su cocina de Castel Gandolfo no son anécdotas, sino advertencias divinas sobre el búnker espiritual que debes empezar a construir en tu propio corazón. El contrato que firmé con mi regreso es entregarte esta verdad. La llave de David ya ha girado, y lo que hoy parece una retirada es, en realidad, la única forma de que la llama de la verdad no se apague. Si te sientes confundido por los cambios en el Vaticano, o si el miedo al futuro te quita el sueño al ver cómo el mundo se vuelve contra lo sagrado, recuerda lo que Jesús me mostró sobre la duda del Papa. No estás solo en tu incertidumbre. Incluso el hombre que viste de blanco llora en privado, pidiendo fuerzas para no fallar en su pesada misión. La orientación práctica que el Señor me entregó para ti es sencilla pero vital. Deja de mirar las noticias con ojos carnales y empieza a discernir los tiempos con el Espíritu, porque la resistencia no se ganará en los parlamentos. Prepárate para las catacumbas modernas, fortalece tu oración diaria y no temas a las leyes de los hombres, pues el búnker de fe que León XIV está sellando es el refugio donde el mismo Cristo te protegerá cuando la tormenta intente profanarlo todo. Mi misión de traductor termina aquí, pero la tuya comienza ahora que conoces este secreto, entregado en el umbral eterno. Si este mensaje ha resonado en tu alma, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte las próximas revelaciones, y deja tu like si crees que la luz prevalecerá sobre la oscuridad. Cuéntame en los comentarios, ¿sientes que ya ha comenzado esa persecución silenciosa contra la Biblia en tu propio país? Comparte este testimonio con alguien que necesite esperanza hoy mismo. Recuerda siempre que mi corazón se detuvo 7 minutos para que tú pudieras entender, antes de que sea tarde, por qué Jesús eligió a este Papa para sellar nuestra salvación.